Bien, saludos y bienvenidos a este su espacio Expandiendo el Evangelio. Es un gozo para nosotros estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, aparte de nuestro hermano Uriel Rodríguez, está con nosotros nuestro hermano Ernesto Bonilla. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano, por esta invitación que me han dado. Para mí es un privilegio, me siento muy motivado, entusiasmado, ya que es la primera vez pues, que tengo esta experiencia en radio. Nunca antes la había tenido en toda mi larga vida. Qué bendición. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca del Salmo 91. Iniciamos esta serie de estudios acerca del Salmo 91 y vamos a continuar con este salmo. En esta ocasión, los versículos 6 en adelante. Pero quiero permitir a nuestro hermano Uriel para que ore, encomendando este espacio en las manos del Señor. Adelante. Así es. Mi Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias, Señor, por este momento. Padre, que sea tu palabra, mi Dios, iluminándonos, animándonos, enseñándonos, Padre Celestial, y que seas tú, mi Dios, este día, Padre Celestial, tu nombre sea exaltado, Padre. Gracias, Padre Celestial, por este momento, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Algo que nosotros decíamos la semana pasada, que el Salmo 91 había sido utilizado como un amuleto. Muchas personas utilizan este salmo como pensando que por el hecho de portar el Salmo 91 en una cartera, en un vehículo, en un sticker, ya con eso su vida está siendo preservada y protegida por nuestro Dios. Vamos a leer cuidadosamente este salmo. Quiero permitir al hermano Ernesto que lea nuevamente este salmo, entonces ahí vamos haciendo los comentarios, la plática acerca de este salmo. Adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. ¿Qué vemos aquí en este salmo? En primer lugar, nosotros hablamos de esa confianza y esa esperanza que tenía el salmista y expresa el salmista en este salmo, y que está llamado todo creyente a también tener esa confianza en el Señor y ver al Señor como su escudo, como su abrigo. Pero el detalle está que mucha gente piensa que esta promesa que vemos aquí, hay personas que viven una vida desenfrenada en pecado y piensan que esas promesas también son para él. Por el hecho de que, como decíamos, se toma el Salmo 91. Hay personas que tomaban el Salmo 91 y lo llevaban escrito aquí.
y madres que le decían a sus hijos, mira, llévate el Salmo 91 y ve recitándolo en el camino, porque eso te va a proteger y te va a preservar. Pero ¿qué vemos aquí, hermano Ernesto, hermano Uriel? ¿Qué vemos en este Salmo? ¿Cuáles son los principios que podemos extraer para la enseñanza de nuestra vida espiritual acerca de en este Salmo? Adelante. Bueno, gracias como les digo, por la participación que me han permitido. Bueno, lo que yo veo aquí, hermanos, primeramente, pues estaba pensando en eso, de lo que estaba diciendo nuestro pastor Jonathan, porque incluso en mi casa, mis padres no eran cristianos, pero yo de niño recuerdo que mi madre y mi padre en su cuarto tenían la Biblia abierta en el Salmo 91. Nunca mi papá leía la Biblia, mi mamá esporádicamente, pero en mi mente yo decía, ¿por qué tendrán el Salmo 91? Y me recuerdo que una vez mi mamá me leyó ciertos versículos ahí, entonces yo pues no entendía absolutamente nada, pero a medida que fui creciendo me di cuenta que ellas lo tomaban como un amuleto. Uh-huh. Y realmente incluso los mismos brujos tienen muchas veces la Biblia abierta en el Salmo 91. Sí, ¿no? Y pareciera que desde un principio, ¿verdad? Como vinimos exponiendo la vez pasada, habían personas que rompían la hoja y hasta la enterraban en sus hogares, como queriendo dar a entender que esto le iba a traer protección y bendición a su casa, a su negocio. Cuando lo leemos y lo entendemos de la manera que el Espíritu Santo nos está revelando, nos damos cuenta de que primeramente este hombre conocía a Dios. Uh-huh. Menciona 4 veces, en 4 diferentes formas, el nombre de Dios. Le llama Altísimo, le llama Omnipotente, le dice Jehová y le dice mi Dios entre el versículo 1 y el 2. Podemos dar a entender de que era un hombre que conocía a Dios no solo por verdad literalmente, sino que lo había hecho propio. Uh-huh. ¿Verdad? Así que... Amén. Uh-huh. Miren lo que dice los versículos 5 en adelante. Ahí comienza una serie de promesas, tanto de protección, de cuidado, de provisión de Dios, pero inicia este salmo diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí comienza entonces una serie de promesas. Versículo 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. El 5 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano Ernesto, ¿usted considera que estas promesas que encontramos aquí en este salmo están direccionadas hacia los creyentes específicamente? Bueno, si miramos en el contexto, porque esto se escribió en el contexto del Antiguo Testamento. Entonces nosotros sabemos que Dios hizo un pacto o hacía pactos con su pueblo, pero eran pactos condicionales, uh-huh. En el sentido de que nosotros leemos en el Antiguo Testamento que le decía, pueblo, si tú obedeces, si tú haces esto o tú haces lo otro, tú guarda lo que yo te estoy diciendo, entonces yo te voy a bendecir. Uh-huh. Pero también estaba la contra. Y decía, pero si rehusas en obedecerme, entonces te maldeciré, levantaré pestes, mandaré otros pueblos a que te roben tu cosecha y te hagan mal. Porque era pacto condicional. Ahora, me gustó lo que dijo el pastor Jonathan. Todo comienza con el qué. O sea, aquí miramos la libertad con que Dios hizo al hombre, con la libertad de decidir en obedecer o rechazarlo.
porque prácticamente, contestando a la pregunta que nos hace nuestro pastor, estamos observando aquí de que esto es literalmente para alguien que habita, que decide habitar en la protección de Dios, pero no para el que decide no acobijarse en esta promesa. O sea, prácticamente que para alguien que no cree o alguien que le rechaza, prácticamente no es para él. Eso es lo que yo observo. Correcto. ¿Sabe que la semana pasada mencionábamos el ejemplo de una gallina, que la gallina cobija todos sus polluelos debajo de sus alas, y que si alguien se atreve a querer topar o herir uno de esos polluelos, la gallina sale en defensa? Ustedes lo han visto eso. Sí. Entonces es la idea de lo que Dios quiere que veamos con esto. Dios se presenta en este lugar como aquel que cubre, aquel que abriga. Y lo vemos en el versículo 4 cuando dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El Señor promete esa seguridad, pero aquellos que están debajo de sus alas. Amén. Debajo de sus alas. Vamos entonces con el versículo 8. Uriel. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué puedes decir ahí? Aquí estamos viendo, ¿no? Que desde el 5 al 7 estamos viendo promesa, y de ahí estamos viendo lo que aquel que no está bajo esa cobertura, dice que ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de aquel que no está cubierto bajo esta protección divina que Dios da, ¿verdad? Que habla desde el principio, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo esta sombra, bajo esta protección. Entonces, el versículo mismo se explica diciendo que ciertamente con tus ojos mirarás esto, la recompensa de aquellos que no deciden seguir a Dios. Mira un ejemplo. En el Salmo 73 hay un salmista llamado Asaf, que él comenzó a ver la prosperidad de los impíos. Y él dijo: por poco se deslizaron mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. Cómo prosperaba el impío y el justo recibía males. Entonces, sin embargo, luego él como que recapacita, dice: hasta que entrando al santuario de Dios, entendí el fin de ellos. Sabiendo de que el impío puede florecer como un laurel verde, pero su final será desastroso. Y dijo Dios: no habrá paz para el impío. Dios está airado contra el impío todos los días. Está airado. Ahora, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el deseo de Dios. Vamos a continuar entonces el versículo 9. Ernesto, 9. Vamos al versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Okay. Pienso yo, antes de tocar un poquito el 9, me gustaría retroceder un poquito para indagar un poquito más en lo que dijimos anteriormente. Si ustedes logran notar que aquí vemos como un lenguaje militar, porque está hablando de flechas, está hablando de castillo, o sea, donde estaban los reyes, donde era su fortaleza, el baluarte, y podemos ver que el salmista está utilizando un lenguaje militar, y ustedes saben que en los tiempos de antes las guerras no eran como las guerras de hoy, que hoy a través de un botón, así como estamos nosotros aquí, podemos mandar un misil para Rusia o para China. No, y que ya hay drones que no son tripulados, aviones que no son tripulados. Exactamente. Sí. Pero nosotros miramos que las batallas eran física, cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y un ejemplo que podemos ver del cuidado especial de Dios con respecto a aquel que decide
vivir bajo su cuidado, bajo su esperanza, bajo su protección. Miramos un ejemplo del rey Acab. Él se quería esconder en las vestiduras del rey, ayúdeme con el rey, el otro, el que le dijo, vístete con mis vestiduras. Se me va el nombre del otro rey. Pero se cambian las vestiduras porque el tipo este era maligno. Dice, mejor que persigan a aquel, en su corazón esa era la intención. Pero Dios ya tenía listo todo y él, en lo que él iba huyendo, se iba escapando. Josafat creo que se llamaba. Josafat. Los enemigos iban contra Josafat porque creían que eran las vestiduras del rey Acab y dijeron, no es este. Y gritó y Dios le oyó. Pero aquel que iba huyendo, ¿se acuerdan? Alguien soltó una flecha. Saltó la flecha y ahí tenemos el primer GPS. Sí. El GPS realmente es un GPS. Dice que él la tiró a la aventura. Exactamente. O sea, no sabía. Pero esa flecha tuvo una dirección. Exactamente. Fue dirigida por Dios. Entonces miramos ahí que realmente el que no está bajo esta protección de Dios, entonces, aunque se quiera disfrazar, ¿verdad? Entonces, Dios siempre lo va a encontrar. Y por último, pues miramos que el Señor Jesucristo, no sé si lo logran ver, el Señor Jesucristo vivió bajo este abrigo del Altísimo. El ejemplo claro es que, no sé si ustedes recuerdan, que cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, muchas veces lo quisieron despeñar, muchas veces lo quisieron apedrear, y dice la palabra que él pasaba entre medio. Sí. O sea, Dios mismo el Padre lo preservaba. Porque también no era el tiempo. Exactamente. Sí, la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Sabemos de que la mayoría de apóstoles, discípulos del Señor, murieron de manera trágica. Muchos fueron apedreados, lacerados. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿acaso ellos no contaban con la protección de Dios? ¿O por qué, si aquí está hablando de que el Señor ha de preservar, de que no te sobrevendrá mal, que nada tocará tu morada? ¿Y por qué estos hombres padecieron de tal manera? ¿Y por qué sufre un justo? ¿Por qué sufre un hijo de Dios? Vamos a ver qué ustedes opinan sobre esto. Le voy a pasar al hermano Ernesto aquí. Es tan fácil la pregunta que tú la vas a pasar. Sí, la voy a pasar. Bueno, mire, es interesante. Sí, yo estaba pensando esto y lo estaba analizando. Bueno, ya Dios, porque hermano, no hay que pasar por alto esto. Bueno, una vez más debemos de entender que aquí está hablando de una bendición de este lado de la vida, ¿verdad? Está de este lado de la vida. Hablando físicamente, porque toda la protección que aquí se está dando, se está hablando de una protección física a nivel de guerras, de batallas. Ahora, pero nosotros en el Nuevo Testamento podemos decir que tenemos un Salmo 91. No está escrito así, Salmo 91, pero tenemos un Salmo 91 que yo le he puesto así al Evangelio, porque el Evangelio del Señor Jesucristo hace esto, ¿verdad? Lo protege a uno hacia la eternidad, ¿verdad? Eso son bendiciones, como estábamos leyendo, bendiciones espirituales. Entonces, como lo que decía nuestro hermano, ¿cómo es posible que un justo pase hambre? No tenían muchas veces que comer, vestidos de pieles de oveja, maltratados, y dice uno, pero ¿cómo es posible? Ahora, me atrevo a decir esto, Dios no está comprometido a bendecirnos de una forma comprometida, así que yo tengo que prosperarte, como que esté comprometido en ese sentido, en regalarte salud, comprometido. Pienso que no, porque Él ha prometido así a rajatabla bendiciones en los lugares celestiales, que ya las tenemos. En Cristo. En Cristo Jesús. Y yo creo que la pregunta del hermano acerca de que por qué los apóstoles no
padecieron tanto y todo eso, pues recalcan lo que el hermano dice. Pablo sufrió prisiones, sufrió látigos, sufrió cuánta cosa no sufrió, pero lo sufría de una manera que se gozaba en las tribulaciones, en lo que pasaba, en sus padecimientos, en todo eso. Él no sabía realmente cómo iba a morir, porque ninguno de ellos creo que se daba cuenta de la magnitud de todo esto que iba a suceder con la expansión del Evangelio, porque creo que el Espíritu Santo les había dado esa capacidad a estos hombres de simplemente enfocarse en lo que estaban haciendo. Y lo que sobrevendría o cómo iba a ser su muerte o lo demás, pues hasta en eso se gozaban, ¿verdad? En sus padecimientos, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo que realmente les pasaba, glorificaban el nombre de Dios. Sí, tú sabes que hay personas que hoy en día toman este Salmo 91, principalmente de los llamados Evangelio de la Prosperidad, que toman este Salmo. Tú ves, dice el Salmo que no te sobrevendrá mal. Entiendes de que pues un creyente no debe estar enfermo, ni debe pasar por un momento de crisis, o estar sin trabajo, lo que sea. Pero un ejemplo de eso es Job. ¿Cuánto Job no sufrió? Y él dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En otras palabras, el creyente debe estar capacitado por Dios, no solamente a estar en bonanza, porque hay momentos de que Dios te puede librar, como lo hizo con Pedro. Pedro y Jacobo estaban presos, los dos. La Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar por ellos. Sí. ¿Y sabe qué sucedió? Dios envió su ángel, soltaron a Pedro y a Jacobo lo mataron. ¿Era Jacobo menos santo que Pedro? ¿Qué pasó allí? Entonces, ahí vemos, hermanos, de que ciertamente, como tú decías, nosotros no sabemos el momento, la manera o la forma en que vamos a partir de esta tierra, pero de algo sí debemos estar seguros, y Ernesto hacía mención sobre eso, de que nuestra riqueza está en Dios. Amén. Hay hermanos que sí, Dios les permite tener posibilidades en esta tierra, empresas, etcétera, y glorifican a Dios con lo que el Señor le ha dado. Cuando dice el apóstol Juan, dice, amado, en tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, en la medida que va prosperando tu alma, así también todas las cosas, pero no te enfoques solamente en lo físico, en lo temporal, porque es temporal, sino enfócate en lo eterno. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte de este salmo. Nos quedamos entonces en el versículo 10. Vamos al versículo 11. Vamos al versículo 11, si lo puede leer Uriel. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sigue el 12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ok, déjalo ahí. Vamos a comentar un poquito sobre estos dos versículos. Ustedes saben que precisamente este pasaje fue citado por el diablo. Sí. Se lo citó a Jesús, diciendo, mira, lánzate, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Fíjese cómo el enemigo utiliza la misma palabra, pero la distorsiona, con el propósito de engañar. Es lo que hacen los farsantes, que utilizan la misma Biblia que tú y yo leemos, pero distorsionada. Es como yo decirte a ti, mira, tome uno de esos Parkway y cruza con los ojos cerrados, que Dios te va a guardar, que Dios te va a preservar. O mira, ve y toma un préstamo en el banco, que no te preocupes, que Dios te va a proveer para tú pagar.
¿Me entiendes? Entonces hay personas que caen en ese tipo de engaños, y hoy en día vemos muchos creyentes pasando por situaciones muy lamentables por falta de sabiduría, porque también les dicen, mira, tienes que echar hacia adelante, tienes que emprender. Entonces la gente se siente presionada, porque ese es el tipo de evangelio que se está predicando hoy en día. La gente se siente presionada y comienzan a tomar préstamos y a endeudarse. ¿Qué ustedes creen sobre esto? Bueno, estoy pensando en esto, hermano. Mira, como este salmo ha sido tan mal enseñado y muchas veces el falso maestro, como en el Nuevo Testamento, no puede encontrar, como quien dice, amuletos, viene y corre a esta promesa que Dios se la dio a su pueblo, ¿verdad? Entonces se la dio a su pueblo y, como habíamos dicho, o sea, de una forma condicional: me obedeces, te cuido, te protejo. Pero en el Nuevo Testamento no podemos usar esto, porque Dios, las bendiciones que nos ha dado es a través de Cristo. O sea, Cristo fue el que consiguió todas esas bendiciones para nosotros, y son en Él sí, y son espirituales. Ahora, lo mismo que decía nuestro hermano, o sea, vienen a alguien y le comienza a decir, mira, hermano, que esto y esto, que Dios lo va a proteger, esto, y tal vez el hermano está siendo fiel, está siendo un cristiano noble, sincero, verdadero, y de repente cae en una enfermedad, cae en una crisis económica o un problema familiar, de esposa, digo, lo que sea. Entonces viene a comenzar a dudar de lo que Dios ha dicho, pero la verdad es las cosas que repito una y otra vez. Dios no nos está prometiendo bendiciones terrenales a rajatabla, ¿verdad? Sino que las espirituales. Siempre, Pablo, hoy en la mañana, dijo, doy gracias, dijo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero con una emoción, que él dijo, por todas aquellas bendiciones, y no dice terrenales. Sí. En ningún momento dice terrenales, por todas las bendiciones espirituales, y da el lugar en los lugares celestiales. Amén. Y comienza a mostrarnos cuáles son esas bendiciones espirituales, porque nosotros tendemos siempre a alabar las materiales. Sí. No, y a pensar también que si las bendiciones materiales llegan, es una señal de que Dios está contigo. Y si no están presentes, pues Dios te abandonó. Te abandonó. Entonces, es bueno, como tú mencionabas, de que aclarar de que muchas personas toman este salmo, le dan un mal enfoque, y entonces crean confusión y frustración. Y hay creyentes que están frustrados y dicen, yo mismo he escuchado personas diciendo, en una ocasión una hermana, le escuché que dijo, yo no sé qué es lo que pasa, Dios bendice a todo el mundo y a mí no. O sea, se siente frustrada porque quizá está mirando la bendición de manera material y piensa que la bendición es por ahí. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos hombres de Dios del pasado que vivieron incluso en medio de su pobreza y de sus limitaciones y glorificaron a Dios? Sí, y volviendo aquí al versículo 11, pues como usted lo citó también, este fue un versículo que utilizó Satanás para tentar a Jesús, y pues prácticamente lo que él quería es que Jesús hiciera algo ridículo, ¿verdad? Cuando Dios realmente lo que él hacía era, con la misma Biblia también, decirle, citarle, ¿no?, versículos bíblicos cuando Satanás en su momento lo estaba tentando. Y me llama la atención que este versículo en el original hebreo no dice sus ángeles, solo dice su ángel. Así que vemos que este ángel, ¿no?, que se menciona aquí, es aquel ángel protector, aquel ángel al que dice aquí que te va a guardar en todos tus caminos. ¿Cuáles caminos? Aquellos caminos a los que Dios realmente nos ha puesto, ¿verdad?, en el que tenemos que andar. Y ese mismo ángel es el que te lleva en sus manos, dice, para que tu pie no tropiece en piedra.
O sea que obstáculos van a haber, dificultades van a haber, pero si permanecemos bajo esta cobertura, si somos de los que realmente habitamos bajo este abrigo del Altísimo, pues dice que la ayuda está cercana. Solo hay que buscarla, ¿verdad? Néstor, ¿quieres decir? Sí, estaba pensando ya como cristianos, yo veo esto así. El Evangelio es la protección de todo cristiano, porque en el Evangelio se muestra la justicia de Dios, se muestra la protección de Dios, porque el Evangelio del Señor Jesucristo nos libra, fíjense, no de flechas, no de guerras, de hambre, pestilencia. Una peste puede matar a cristianos, excelente, sí. Pero la protección del Evangelio es eterna, porque ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ahora, con respecto, donde dice que acerca del cuidado de los ángeles. Uh-huh. Y estábamos viendo esto también, lo que ustedes estaban diciendo, de que muchas veces, y estoy pensando, no, bueno, para mí, no sé, para ustedes encuentran otro personaje, pero a veces con mi esposa me pongo a ver personajes en la Biblia de cuáles sufrieron más, y veo a Job, pero al final de Job, pues, tuvo una remuneración doble. Uh-huh. Pero no dejo de pensar en Lázaro. Wow. Que Lázaro no tuvo salud en toda su vida, ni amigos. Y murió así. Y murió así, nunca tuvo una recuperación de salud. Y alguien puede estar, ay Señor, pero si yo te amo y esto. Bueno, a nadie le gustan las enfermedades, pero ejemplo nos dejó el Señor a través de Lázaro. Lázaro se murió enfermo y no tenía ni para comer. Alguien, no sé si tendrá la situación de Lázaro en este momento. Que ni siquiera para lo más básico tenía, que la comida. Ahora mira, hay un ejemplo también en el libro de los Hechos, capítulo 21, si lo pueden buscar. Hechos 21, en el versículo 11, versículo 10 en adelante, dice en la iglesia que habían 4 hijas doncellas que profetizaban, y había en la iglesia un profeta llamado Agabo. Uh-huh. Este tomó un cinto. 21:9. Sí, del 9 en adelante. Hechos. Dice, este tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, versículo 11 estoy leyendo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Lo que Dios estaba hablando, previendo de que iban a venir males sobre el dueño de este cinto. Sí. Pero mira lo que Pablo le responde. Dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y el versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Fíjate las convicciones tan fuertes que tenía Pablo, que él estaba dispuesto no solamente a caer en prisión, sino a morir. Y de hecho murió por causa del Evangelio, fue decapitado. De manera que es un ejemplo de cómo esos apóstoles entregaron sus vidas al servicio del Señor y estaban dispuestos a morir por causa del Evangelio. Amén. Hoy en día, hermanos, qué difícil, que personas ni siquiera, o sea, tú les dices, mira, para que tú sirvas no, yo no puedo, ¿entiendes? Entonces, aquellos hombres no solamente estaban dispuestos a servir, estaban dispuestos hasta a morir por causa del Evangelio.
estaban totalmente entregados. Sí. Entonces, eso es lo maravilloso de lo que vemos aquí en este Salmo 91. No, y nos tiene que animar, la verdad, porque si estos hermanos estaban dispuestos a todo esto, ¿no? Hoy en día vemos que no se habla de esta manera, ¿verdad? En muchos lugares solo se habla de prosperidad, de cosas materiales, pero el dar tu vida al servicio del Señor es muy difícil. Vemos el otro contraste del joven rico, al cual se le pidió únicamente que vendiera lo que tenía y se lo diera a los pobres. ¿Y qué hizo? Dice que se fue triste, porque en su corazón quizás había un deseo de querer servir al Señor, pero él a lo que más le servía era su riqueza. Amén. ¿Verdad? Hermano, estaba viendo yo que por lo general esto que voy a decir no vende. Esto no vende, y cuando en una iglesia se predica esto, se vacían. Cuando se predica el de la prosperidad, se llena. Sí. Entonces, cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, no sé, a lo mejor ustedes miran otras cosas, pero yo lo que estoy viendo es que Dios sí le promete al cristiano, al nacido de nuevo, el que ha reconocido su pecado delante de él, que se ha declarado culpable, que dice: Señor, soy culpable de toda esa lista de pecados que tú dices ahí. El Señor dice en su palabra así al 100, de una forma radical: miren, ustedes, lo que yo les prometo es que tomen su cruz cada día y que me sigan. Yo les prometo que van a ser probados. Yo les prometo que van a ser atribulados. Yo les prometo que van a ser perseguidos. Entonces, cuando una gente escucha eso, ya eso no vende. No. Porque no es atractivo. No es potable. ¿Verdad? Nadie le dice: no, hombre, yo para eso mejor no. Me estás diciendo esto, esto y lo otro. Pero al final el Señor dice: no temáis. Yo he vencido al mundo. O sea, ahí está el cuidado de Dios. Sí. Y el Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Es verdad. Entonces, debemos estar conscientes, hermanos, de que Dios preserva a sus hijos, los preserva, pero aún Él no nos libre, como dijeron aquellos varones. Sabemos que Dios es poderoso para librarnos de tu mano, Rey, y del horno de fuego. Pero aunque no nos libre, nosotros tampoco nos postraremos. No nos rendiremos delante de la estatua. Entonces, entender, hermano, de que aunque el creyente atraviese situaciones aflictivas en este mundo, porque de hecho lo va a pasar, el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. De alguna manera vendrán, sea por un hijo, por una madre, por una situación. Vamos a pasar por situaciones dolorosas. Lo único que Dios ha prometido, que Él estaría con nosotros. Amén. No importa cuál sea la situación, yo estaré contigo. Y eso debe darnos conformidad y seguridad, el saber de que no estamos solos. Amén. Vamos a continuar entonces. Nos quedamos en los versículos 13 en adelante. Dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Fíjese que Satanás le citó el pasaje, pero no le citó esa parte. No. Porque Satanás nunca da la palabra completa, siempre él la cita como distorsionada y quitándola. Le corta. Sí. No la citó completa. Dice el versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Vamos a ver qué explicación ustedes podrían dar de este pasaje. Me llama la atención el 14 porque ahí vemos la clave de todo. En la parte B dice: por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, conocer a Dios es tenerle en nuestro corazón todos los días de nuestras vidas. Por cuanto dice él de que conocerle es lo que realmente importa.
¿verdad? O sea, todas estas bendiciones que vemos aquí que nos mencionan y promesas es, es la respuesta a conocer el nombre de Dios, ¿verdad? No solo tener la Biblia bajo guardada y dejarla ahí. Como un desodorante. ¿Verdad? No, o sea, conocer a Dios es buscarle en oración, leer su palabra todos los días, estar en comunión, congregarse en una iglesia, tener comunión con los hermanos. De esa manera nosotros podemos realmente conocer el nombre de Dios. O sea, aquí nos está dando la respuesta a todo esto, ¿verdad? Cuando Él dice en el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y lo más grande que Dios nos puede librar, de lo más grande, es de la ira venidera. Amén. Del infierno. Ahí es la base. Eso es lo más grande que Dios te puede librar, porque de alguna manera nosotros nos vamos de este mundo. Sí, amén. Tú ves. Es librarte del infierno. Sí. Amén. Estaba viendo aquí, hermano, de que pues nosotros espiritualmente Él nos conoció en la cruz. O sea, no antes. O sea, tal vez lo conoció antes quién era Uriel, quién era Jonathan, cómo se iba a llamar, porque Él es Dios, Él nos formó. Pero espiritualmente, la Biblia dice que Él nos conoció en la cruz, cuando Él nos ofrece su regalo de salvación y nosotros venimos en arrepentimiento y fe. Entonces ahí Él me conoce, yo le conozco y tenemos una relación íntima de amor con Él. Digo esto porque el Señor Jesús a un grupo de gente que andaba predicando, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y le digo, Señor, pues si en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y cosas nobles, todo lo que mencionaron son cosas nobles. Predicaron, sacaron demonios y todo eso. Y el Señor simplemente se fue directo y le dijo, pero es que yo no los conozco. Y uno puede decir, bueno, y no es Dios pues que lo conoce todo. O sea, Él sabía quiénes eran, porque él creyó al ser humano. Pero espiritualmente, si la persona no llega en arrepentimiento de fe por medio de la noticia del Evangelio, entonces Dios no lo conoce. Entonces podemos relacionar con esto, de que en este caso lo que decía nuestro hermano Uriel, el que escribió este salmo, o los que se apegaban a este salmo, realmente eran personas de que habían confiado y le conocían. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta para ustedes, yo sé si se puede. Sí. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero miren, en abundancia nos volvemos vagos. Yo lo he notado porque lo hablo por mí. En abundancia, que usted abre la refrigeradora y usted decide, quiero comer esto. No, y que está todo al alcance de un clic. ¿Verdad? O sea, cuando usted le hace aquí y usted sabe que no hay nada, la oración suya es diferente. En una enfermedad, en una angustia, en una necesidad, no me diga que va a orar como oraba Cantinflas. No, y orando, por ejemplo, cuando tú no tienes y necesitas, por ejemplo, unos zapatos, tú le dices, Señor, probemos unos zapatos. Pero cuando tienes el dinero, va a la tienda y lo compras. No estás diciendo, Señor, dame unos zapatos. Ahora, hay algo que tú mencionabas, Ernesto, y me traía a la memoria algo que yo veía allá en mi pueblo, en Samaná, donde vivía. Y es que hay unos potreros, o sea, los que tienen bueyes, vacas, etcétera. Y el dueño de esas vacas, usualmente, ellos, para identificar sus animales, ellos le ponían una estampa que era como un hierro caliente. Muchas veces le ponían la inicial de su nombre, y ellos podían identificar, este es mío, este es mío, este es mío, porque tenían su estampa. La Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados. Sí.
El Espíritu Santo está en nosotros y es como la garantía de nuestra herencia. Entonces, por eso el Señor nos conoce. Amén. Porque fuimos conocidos por Él, porque Él nos ha puesto su sello. Sí. Tenemos el sello de Dios encima. Mire, Amén. Este tema, esta pregunta que tú hacías hace un momento, debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Sí. Porque ciertamente a veces nosotros tomamos decisiones, hermanos, que no están centradas en lo que Dios ha dicho, en su palabra, en su evangelio. Y hay muchas personas que Dios les ha permitido tener abundancia. Dios les permite tener abundancia. Hay otros que están en escasez. Ahora, el Pablo es un ejemplo de esto. Que Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Usted sabe que hay carros que son de todo terreno. Hay vehículos que son de todo terreno. Entonces, tú tienes como creyente en el Señor ser de todo terreno. Si Dios te da abundancia, comparte de lo que Dios te ha dado con el que padece necesidad. Amén, así. Es para eso, hermano. No para tú acumular ahí, acumular para el anticristo. ¿Me entiendes? No, sino para tú compartir. ¿Cómo tú, dice Santiago, con tus bolsillos llenos, y tú le dices a un hermano, vamos a orar para que Dios te provea, hermano? Teniendo tú con qué darle. Entonces, amén, ¿dónde está el amor de Dios? Sí. Eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces, con relación a esa pregunta, Ernesto, cierto que muchas veces nos ponemos vagos en el sentido de que cuando todo está marchando bien, a veces nos ponemos un poquito vagos. Y había un proverbista que dijo, no me des pobreza ni me des riqueza, manténme del pan necesario. Amén, así. Amén. Sí. Sí, hermano, ya este comentario así rapidito. Yo a veces le decía a los hermanos aquí en la iglesia, ¿verdad? De que a veces hay momentos, yo pienso que son saludables, que hayan momentos de escasez, porque nos hace ver el Señor realmente quiénes somos, que no somos nada sin Él. Entonces, muchas veces en momentos difíciles, usted se vuelve como más ordenado en sus gastos. ¿Verdad? Usted va al súper y usted va con cuidado. Con una lista. ¿Verdad? Exacto. Va a comprar lo que realmente necesita. Y yo le decía a mi esposa, aquí a los hermanos de la iglesia, que cuando hay momentos difíciles, hasta el hueso para hacer sopa lo encuentra caro. Ya el que encuentra el hueso caro, hermano, yo creo que en Santo Domingo le dicen la olla, algo así, sí, ¿verdad? Entonces, todo eso nos hace más, más ordenado, más disciplinado, para que cuando venga el momento de las vacas gordas, por decirlo así, sí, oiga, sepamos de a dónde el Señor los ha traído. Mira, hubo una vez que yo decía, no, yo no como gandules, yo no como esto, yo no como lo otro. Y Dios me hizo pasar por un proceso, mire mi hermano, que yo aprendí a comer de todo. Amén, así. Sí. El proceso te enseña, ¿verdad?, a depender de Dios, a confiar en Él y a valorar las cosas. Sí, y lo que usted dice, pastor, es muy cierto, porque si somos prosperados de esta manera, como dice el hermano, ya con las vacas gordas, yo tengo que compartir con el que no tiene. Amén. Y ahí está la clave de todo, porque si ya Dios me ha prosperado a mí, y como dice el hermano, yo no voy a estar acumulando aquí para el anticristo y que se lo coma a saber quién. Entonces vengo yo y ya de lo que Dios a mí me ha prosperado, vengo yo y comparto. Amén, así es. Vamos a los versículos 15 y 16. Con este comentario entonces finalizamos. Ya casi tenemos una hora aquí y ha sido... Oye, el tiempo se va rápido. Hermoso, está lleno. Sí, bien. Versículos 15 y 16. ¿Qué dice Ernesto? Me invocará y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Lo mismo que tú mencionabas al principio, fíjate de qué manera termina el Salmo. Al parecer, nosotros pensamos que todas esas bendiciones son enfocadas en lo material, pero mira de qué manera culmina. Sí. O sea, un cierre de oro, diciendo, yo estaré contigo en la angustia. En el Evangelio se sufre, hay momentos de alegría, pero también hay momentos de angustia. Lo que Dios ha prometido es estar con nosotros. Yo estaré contigo. Y dice, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, ahí es donde está la mayor bendición, en ser salvo. Amén. Amén. No hay mayor regalo que tú puedas recibir en esta vida que la salvación de tu alma. Nada se compara con eso. Amén, gloria a Dios. Es decir, que si hay algún amigo que ahora mismo nos está viendo, nos está escuchando, ¿verdad? Decirle que hoy es la oportunidad que Dios está dando de escuchar estas palabras y de venir a Él en arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce al Señor como tu Salvador, búscale. Hoy, no lo dejes para mañana. No postergue más ese momento. Hoy, porque es de carácter de urgencia. Sí, y como usted ya lo ha dicho, pastor, o sea, el Salmo 91 termina con esta gran bendición en el versículo 16 y dice, y le mostraré mi salvación. Ya Dios lo hizo con el Evangelio, ya Dios lo hizo al enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Ya Dios lo hizo, ya Dios dice que te saciará de larga vida, pero ¿cuándo? Cuando Él te muestre nuestra salvación, ya la salvación ya está. Uh-huh. Ahora es de carácter personal. Individual, porque individual. Eso no es de que, no, sí. Que mi mamá es cristiana. No. Que mi papá, que mi abuela, que mis tíos. No, ¿y tú? Sí. O sea, es un asunto personal, es de carácter personal. Bien, Ernesto, entonces hemos llegado al final, gracias a nuestros hermanos oyentes y gracias también a nuestros invitados en este panel. Gracias de todo corazón. Vamos a finalizar pues haciendo un llamado de arrepentimiento, de reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque ¿qué es el hombre? Como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Ni el hijo del hombre para que lo estimes. Bueno, nosotros somos menos que nada. Solamente en Dios hallamos reposo, hallamos descanso, hallamos sentido, hallamos propósito. El propósito de la vida está en Cristo. Sin Cristo no hay vida. Cristo es la vida. Amén. Sin Cristo tú existes, pero no vives. Así es. La vida está en Cristo. Ernesto, un llamado para aquellos que no conocen del Señor, para que hoy le conozcan. Sí, realmente pues todas estas personas que a lo mejor están sintonizando en este momento el canal, la radio, pues hemos leído de que el hombre, algo que tiene el hombre es angustia, ¿verdad? Y si no está angustiado, la angustia se apunta sola en su alma y en su corazón. La cuestión aquí es, como decía nuestro hermano Uriel, esto es algo personal, porque Dios, que es un Dios justo, Él tiene el récord de cada uno de nosotros. Él tiene una lista de delitos, por decirlo así, de pecados, y a Él no se le puede sobornar como a un juez aquí en la tierra. Entonces, si el día que Él te decida matarte, o quitarte la vida, o una enfermedad, o un accidente, de todas maneras vas a llegar ante ese Dios que tiene ira y estarás perdido, porque tu récord es suficiente, un solo pecado para que te envíe al infierno. Pero Él ha decidido en su plan eterno hacer un plan de salvación, el cual se llama el Evangelio,
en donde Él agarra tu pecado, agarra mi pecado, el pecado del mundo entero, y se lo pone al hombre más limpio, al hombre más perfecto, al hombre que nunca pecó, al hombre que nunca hizo lo malo, y se lo puso a él, a su Hijo Jesucristo, y lo mata para satisfacer la ira del Padre, y de esta manera pues tú puedas ser beneficiado, y de esta manera se te quitan los pecados a través de ese hombre, a través de ese sacrificio. Ahora, si tú decides no poner tus maldades, tus delitos, y aprovechas esta oportunidad y se los pones a Jesucristo, el día que Él te quite la vida, tú irás con tus propios pecados y oirás de la boca de este Dios que te estamos predicando una sola sentencia: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Creo que si no quieres escuchar de parte de Dios esas palabras que te estamos diciendo, es mejor que hoy es el día de salvación y que hagas lo que Jesús te pide. Así rapidito, Jesús te pide dos cosas. No te las pide el pastor de Jonathan o mi hermano Uriel o cualquier predicador que tú hayas escuchado. Es una orden de parte de Dios, en donde Dios te manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. El Señor Jesucristo dijo cuando vino a esta tierra, se presenta frente al pueblo judío, que había muchas religiones en ese momento, y les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo: arrepiéntanse. Se da cuenta que no es una cuestión de iglesia, de denominación o de algún pastor. Es Dios que está diciendo que te arrepientas. Y no solamente eso, te dice que creas en fe, que Jesucristo tomó tu lugar. Si tú haces esas dos cosas, que son dos pasos que Dios te pide, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si tú quieres en este momento reconocer tus pecados delante de Dios, y si no, pues lo puedes hacer solo, en tu cuarto, en el bus, en el trabajo, pero declárate culpable, porque si no te declaras culpable, Dios te declara ya culpable. Así es. Así es. Amén. Bueno, nosotros queremos, antes de finalizar, dar información acerca de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Emanuel, dónde estamos ubicados y los horarios de culto. Eso es importante. Así que, hermano Uriel. Sí, nuestra iglesia se encuentra ubicada en la ciudad de Freeport, Long Island, Nueva York. La dirección es 91 North Bayview Avenue. Repito, Freeport, Nueva York. El código postal es 11520. Nuestros horarios durante la semana es martes, estudio bíblico, 7:30 p.m. Y tenemos también servicio de oración los días jueves a la misma hora, 7:30 p.m. El servicio, los días domingos, nuestro servicio con la escuela dominical comienza a las 10 de la mañana, ¿verdad? Escuela dominical para adultos y niños. Y nuestro servicio general, el culto general comienza a las 11 de la mañana. Así que están cordialmente todos invitados. Amén. Bueno, señores, gracias por su sintonía. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga.